Reflexiones desde mi ventana. Continuamos con nuestra serie titulada ¿Cómo conocer a Dios? Y vamos a leer en el libro de Job. Estamos mirando qué necesitamos para conocer a Dios. Hemos mirado varias cosas, varios aspectos, varios principios espirituales en los podcasts anteriores. Hoy vamos a mirar la importancia de los procesos. Necesitamos ser procesados, porque en medio de los procesos conocemos a Dios. Ellos nos ayudan a conocer mucho más a Dios. Dice así la palabra de Dios, libro de Job, capítulo 1, versículos 1. Vamos a leer solamente hasta el 2, porque esta es una historia que es bastante conocida. Y como es larguita, pues tenemos que aprovechar el tiempo. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto. Observe bien las cualidades de Job. Era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, es decir, era un hombre muy rico, pero rico en gran manera. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Nótese que es el mismo Dios quien resalta estas características o estas cualidades de Job. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Pero ya ustedes conocen el resto de la historia, ¿verdad? Ya ustedes conocen el resto de la historia, que en un momentico murieron los hijos. Todo lo que tenía Job se fumó. Todo lo consumió Satanás. Todo. Job quedó en completa ruina. Y nos sigue relatando el pasaje que después volvió nuevamente Satanás a presentarse, porque Dios le dijo: ¿no te das cuenta de la fidelidad de mi siervo Job? A pesar de que le quité sus bienes, sus hijos, todo permití que tú se lo quitaras, y todavía sigue adorando, porque Job lo que hizo fue que él adoró y dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Es decir, Jehová me dio lo que tenía, Jehová me lo quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice que él siguió adorando a Dios. Pero entonces Satanás vino nuevamente y dijo: lo que pasa es que él tiene salud, porque todo lo que el hombre tenga lo cambiará por su buena salud. Y entonces Dios le dijo: toca también su cuerpo, pero no toque su alma. Y dice que le colocó una sarna maligna en su cuerpo, que él se rascaba toda hora, esa intranquilidad. Todos se alejaron de él, sus amigos, su familia. Aún la esposa le dijo: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muere. Y Job siguió siendo íntegro a Dios. Entonces, estos procesos este proceso es el proceso de proceso.
Esto no lo ha vivido más nadie. Fue un proceso muy difícil, pero a pesar de que fue muy difícil, que un hombre tan rico, tan admirado, ahora queda en la miseria, en la ruina, y sus hijos inexplicablemente murieron también, queda desamparado, sin amigos, sin familia. Los amigos se acercaron para cuestionarlo, porque ahí sí que sobra la gente, para cuestionar, para juzgar, para señalar, y eso hicieron de todo tipo de señalamiento. Y allí estuvo Job, a pesar de sus declaraciones, a pesar de su dolor, a pesar de que él deseó morir, porque ¿quién no lo va a desear en una situación de esta? Entonces, mire, los procesos juegan un papel muy importante. ¿Por qué lo sabemos? Pues leamos en el capítulo 42, a finalizar el libro, después que él sufrió todo ese tiempo con esa enfermedad, la acusación de sus amigos, el abandono de su familia, días y noches en esa angustia, con el dolor de haber perdido todo, y especialmente a sus hijos, su familia alejada y sus amigos más cercanos acusándoles, buscando razones, y con esa enfermedad tan terrible que él tenía. Pero cuando en el capítulo 42, ya cuando finaliza esta historia, este proceso de Job, leamos allí en el capítulo 42, versículos 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mire la experiencia de Job. Aunque Dios había dado testimonio de Job, que era un varón perfecto, rey, apartado del mal, es decir, un hombre que amaba a Dios, un hombre que conocía a Dios, que había alcanzado cierto nivel de conocimiento, que por cierto era un nivel alto. Después de este proceso, ¿qué expresa el mismo Job? Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él pudo conocer mucho más a Dios en medio de este proceso. Escuché a cierto predicador que dijo: en el seminario, bueno, él dijo solamente en el seminario, yo voy a agregar otras partes. En el seminario, en la iglesia, en los grupos de estudio bíblico, nos hablan de Dios, pero nosotros lo conocemos verdaderamente en nuestros procesos. Ahí en nuestros procesos, ahí le conocemos. Ahí experimentamos su fidelidad. Ahí experimentamos su silencio. Ahí en los procesos experimentamos su ternura, su comprensión en los procesos. Allí, por eso miramos la vida de Abraham. Hay muchos personajes en la Biblia. Abraham, Moisés, Daniel, David y los discípulos. Hay muchos más. Pero Abraham, Dios lo fue procesando. Y hasta que llegó en el momento donde Dios demanda que le sacrifique a su hijo. Y él fue a sacrificar. Con esto demostró que conocía al Dios que le había llamado. Cuando conocemos a Dios no le negamos nada. No nos da miedo nada. Sentimos visita de temores, sí, nos puede visitar el miedo, pero tiene que irse. Porque es más poderosa la presencia de Dios, es más poderosa la fidelidad, es más poderosa la palabra de Dios. Y ella permanece para siempre. Podemos sobrevivir a pesar de cualquier cosa cuando nosotros conocemos a Dios. Y no nos debe asombrar cualquier situación por la que estemos atravesando. En mi caso estoy atravesando una situación de salud bastante difícil, pero nada de eso me es impedimento. Cada día conozco más a Dios, cada día le amo más, cada día me dirijo a ustedes con una palabra nueva, con una palabra fresca, con un corazón agradecido,
Gracias a Dios, gracias a su misericordia y gracias porque se ha revelado a mi corazón, porque he sido instruido por Él, por hombres y mujeres que separaron tiempo para hablarme acerca de Dios. Podía mencionar a muchos, pero por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer. Pero esto es muy importante. Entonces, todos estos hombres fueron procesados y en su proceso llegaron a conocer a Dios de una manera más profunda. Porque ahí en el proceso todo el mundo nos abandona prácticamente. ¿Quién queda? Dios. Él está allí. Allí está Él. Allí está Él revelándose a nuestra vida. Él está allí con su fiel cuidado. Voy a nombrar siete aspectos o principios que aprendemos en los procesos. En los procesos aprendemos la obediencia. En los procesos, número 2, en los procesos aprendemos la madurez. En los procesos se perfecciona nuestra fe. Número 4, en los procesos aprendemos a ser pacientes. Número 5, en los procesos aprendemos a entender a los demás. Número 6, en los procesos aprendemos a entender a los demás. Número 7, en los procesos aprendemos a amar la voluntad de Dios. Número 8, en los procesos vemos la fidelidad de Dios. Allí experimentamos cuán fiel es Él. Por eso no podemos evadir los procesos, porque los procesos son muy importantes. Allí Dios se está dando a conocer. Allí Dios está sacando lo que hay en nuestro corazón. Allí está limpiando, está purificando nuestro ser. Si usted quiere conocer verdaderamente a alguien, obsérvelo en los procesos, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Ahí cuando estamos siendo procesados, allí es donde nuestro verdadero carácter sale a flote. Cuando digo carácter me refiero a las cualidades que definen a un ser humano, no me refiero al temperamento, sino el carácter es el conjunto de cualidades que definen a un ser humano. Allí en los procesos, allí conocemos realmente quiénes somos. Nosotros nos damos cuenta de quiénes somos. Dios tiene que llevarnos a ese punto de los procesos. Y hay procesos tan difíciles donde entramos en estado de impotencia. Dice Pablo, él cuenta en 2 Corintios, dice que fueron abrumados más allá de sus fuerzas para que aprendieran a confiar en Dios, que resucita a los muertos. Y él menciona los 3 tiempos que nos rige, el cual nos libró, nos libra y nos librará de tan grande muerte. Entonces los procesos son para eso, para Dios trabajar en nuestra vida, para Dios pasarnos a otro nivel, y especialmente en el nivel de conocimiento, de conocerlo a Él. Es decir, en los procesos Dios se está revelando a nuestras vidas. Por eso los procesos juegan un papel importante. Por eso Job, aunque no fue fácil lo que él pasó, él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, ahora te conozco más. Y después de eso encontramos que Dios restauró al doble todo lo que tenía. No vamos a leer esa parte porque no es nuestro tema, sino estamos mirando solamente la parte del proceso. Pero su fidelidad, él la pudo ver, la pudo disfrutar. Entonces los procesos son importantes para conocer a Dios. Necesitamos ser procesados. Cuando nosotros evadimos los procesos, los que perdemos somos nosotros. Porque Dios tiene grandes propósitos en los procesos. Muchas cosas hace Dios en los procesos y especialmente nos lleva a otro nivel de conocimiento. Nos ayuda a conocerle más. Dios les continúe bendiciendo grandemente. A partir del próximo podcast estaremos mirando la importancia de conocer a Dios. Aquí estuvimos mirando en este tema, estuvimos mirando lo que necesitamos para conocer a Dios. Pero en el próximo podcast estaremos mirando la importancia de conocer a Dios. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Dios les siga bendiciendo. Disfruten de todas las bendiciones de Dios.